Desde Caracas, Venezuela, este es el resumen de las noticias más relevantes de esta jornada informativa del viernes 2 de marzo. Iniciando, por supuesto, con esta firma del acuerdo de garantías electorales que rubricaron tanto Henry Falcón como Nicolás Maduro como principales candidatos a la elección de la presidencia de la República convocada ya para el próximo 20 de mayo. También la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguraba que todas estas garantías son parte de un acuerdo que se llevó adelante con las discusiones que se dieron en República Dominicana, pero que la oposición venezolana no firmó ese acuerdo. Ellos están asegurando que tanto la oposición como el gobierno estuvieron de acuerdo con esas garantías electorales, cosa que no es así porque el jefe de la fracción parlamentaria por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Guaidó, aseguró que ellos no tienen candidatos y que no van a avalar lo que ellos califican como un fraude electoral. Estas son las principales noticias más relevantes de esta jornada. Que cualquier acuerdo que proponga el gobierno de Nicolás Maduro Moros debe ser un acuerdo para que exista, tienen que las partes estar ahí representadas. Esto, en el mejor de los casos, para el gobierno de Maduro, es una propuesta que están haciendo de cara a una posible elección. Y digo posible. Y también la Unidad Democrática hablaba de las condiciones mínimas para poder participar. Estamos hablando de condiciones mínimas. Condiciones democráticas, por cierto, obtendremos en democracia. En el 2015 había unas condiciones para participar y ganamos 2/3 partes del Parlamento Nacional, por lo cual nosotros estamos sentados aquí el día de hoy, representando al Parlamento Nacional y al pueblo de Venezuela. No es momento para jugar con la estabilidad del país ya bien maltratada. No es momento para jugar con la estabilidad de un país ya bien golpeado en este momento. Hay elementos aquí muy importantes. Uno, el Parlamento Nacional, de nuevo, no avala condiciones. Dos, es importante que lo sepa el mundo. La Unidad Democrática, la alternativa, no tiene candidato inscrito en el proceso electoral. Así lo manifestamos en un comunicado, así lo manifestó la Asamblea Nacional, así lo manifiesta todo el pueblo democrático. En este acuerdo, además, aprobado por unanimidad el día martes. Entonces, de nuevo, el acuerdo firmado el día de ayer, un acuerdo por las partes de manera unilateral y una propuesta del gobierno, que, por cierto, muchos dijeron que la supuesta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente era el órgano que tomaba decisiones. Ellos dijeron que era el primer cuatrimestre. Incluso propusieron elecciones legislativas. Ni una cosa ni la otra. De esto derivan varias cosas. Uno, este régimen, este gobierno es sujeto a presión. Con la conglomeración de las fuerzas de la unidad podemos lograr condiciones, podemos lograr exigencias claras de cara al pueblo de Venezuela. Hoy es la mayoría que podemos ejercer entonces para poder lograr nosotros una ventana de oportunidad y sustituir de una vez por todas a un gobierno que no le cumple al pueblo de Venezuela, que lo ha hecho es estafarlo. Eso es fundamental que lo entendamos. ¿Una pequeña victoria? Sí. Ceden a la presión nacional, a la presión internacional, a la necesidad de reconocimiento. Lo que veíamos ayer con el atropello a la casa, a la habitación, a la morada de Leopoldo López, es casi desespero ya. Un régimen desesperado de nuevo por reconocimiento que no se lo da una Asamblea Nacional Constituyente, que no se lo da un parapeto armado que no reconoce el mundo democrático. Entonces necesitan esta elección para tratar de validarse. Lo que no van a encontrar desde la oposición es una validación de esta manera. Si quieren de verdad, estén dispuestos entonces a desafiar el poder. Estén dispuestos entonces a disputarse el poder en buena lid, de manera competitiva, de manera justa, que es lo que exige el pueblo de Venezuela. Es mayoría del pueblo que quiere elegir un nuevo presidente, no reelegir la crisis, no reelegir la emergencia humanitaria que estamos padeciendo. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Y repetimos, señor Nicolás Maduro Moros, es distinto y muy delicado para el país que el mundo democrático no reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual ha tenido graves consecuencias para el pueblo de Venezuela, porque no puede endeudar a la nación, porque no puede firmar contratos de interés nacional, binacional o incluso multilaterales, no puede ejercer ningún tipo de representación sin el aval del Parlamento Nacional, a que no le reconozcan a usted, a ti, Nicolás Maduro Moros, como presidente. Muy distinto. Y las consecuencias graves que va a tener, o puede tener, más aún para el pueblo de Venezuela. Ya tienen una primera cucharada de eso al no ser aceptado en la Cumbre de las Américas.
al alejarse del mundo democrático, cuando, y por cierto, hoy lo señalaba Lula, y le advertía incluso al mismo Maduro algo similar a lo que estamos diciendo: no te aísles del mundo, lo estás haciendo por vía de los hechos, Nicolás Maduro Moros. Estás aislando al pueblo de Venezuela, estás sometiéndolo a que crucen horas caminando a una nueva frontera, que se lancen en una balsa en busca de oportunidades. Ya el éxodo de Venezuela se compara con cifras de Siria, con cifras de países en guerra, en cantidad incluso. Si lo hablamos por densidad poblacional, incluso pudiéramos estar hablando de mucho más ciudadanos. El atropello que hacen entonces a voluntad popular, el día de ayer lo intentaron hacer, a la unidad democrática, la presión que someten a cada uno de los dirigentes, la persecución, no ha quebrado la convicción. Pueblo de Venezuela, no se firmó un mal acuerdo. No estamos dispuestos nosotros a negociar derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. No se cede ante presiones totalitarias de un gobierno que persigue, que atropella, que amenaza, como lo hicieron el día de ayer, que le dijo al mundo que manejaban a los presos políticos como fichas de canje, se lo dijo en esa negociación, que le dijo al mundo que pasaba por ello una negociación para tener elecciones. No se cede. Ante esto, la Asamblea Nacional llama a la creación del Frente Amplio. Arresto domiciliario implica que va a permanecer en su hogar de habitación. Nuestra Constitución y las normas internacionales establecen que el hogar doméstico es inviolable. El derecho a la protección de la familia, el interés superior de niños que habitan allí, su señora esposa Lilian Tintori. Bajo ningún concepto el hogar doméstico puede ser afectado por una autoridad, salvo que exista una orden judicial. El día de hoy, y de ayer y hoy, hemos podido certificar en el tribunal que tiene el caso de que no se ha emitido ninguna orden judicial que justifique la presencia de funcionarios policiales en el interior de la residencia del señor Leopoldo López. La orden judicial es de custodia externa. Toda la actuación fuera de las órdenes emanadas del tribunal son total y absolutamente ilegales y lesivas a derechos fundamentales. No puede ingresar una persona al interior de un funcionario policial, al interior de la vivienda, sin una orden de un juez o con el consentimiento de quienes habitan allí. Y eso no ha existido en este caso. Leopoldo López es inocente. Leopoldo López tiene que ser liberado. Y todas esas evidencias, todos esos pronunciamientos, desde pronunciamientos de organismos internacionales que han certificado que estamos en presencia de una detención arbitraria, los múltiples pronunciamientos de las Naciones Unidas, los múltiples pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han exigido la libertad de Leopoldo López, se corresponden y se conectan también con los actores de este caso que han reconocido haber actuado de manera indebida, bajo presiones. Y el resultado de esa actividad, inequívocamente, tiene que ser la liberación de una persona inocente, de una persona que ha sufrido el rigor de la tortura durante más de 4 años y aún sigue bajo esa circunstancia. En la actualidad, no solo existe la presencia de funcionarios policiales sin consentimiento de la familia y sin orden judicial, violentando de forma abrupta derechos fundamentales del núcleo de la familia, sino también se prohíbe el acceso a los abogados. Hace un instante estaba en las puertas de la residencia del señor Leopoldo López y no se permitió mi entrada. Mientras la persona se encuentre privada de su libertad, tiene pleno, absoluto y total derecho a su abogado, independientemente del estado del proceso en que éste se encuentre. Los abogados no hemos podido acceder a la casa, no hemos podido tener contacto con él y eso tiene un impacto contundente en la violación del derecho a la defensa. Pero aún más, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se hizo presente el día de ayer a cumplir su deber, a proteger los derechos de los niños, de 3 niños y un neonato. El Consejo de Protección correctamente dicta una medida de tutela a estos niños, a quienes se le están vulnerando de una manera absoluta derechos fundamentales. Basta pensar por un instante que unos niños de esa edad tengan que convivir con la presión
de sujetos con armas de fuego largas que entran a su antojo a su residencia, sin ningún límite. Los límites los pone la ley y la ley tiene que cumplirse. Sin embargo, en este caso ha sido total y absolutamente pisoteada. Los funcionarios del Consejo de Protección, cumpliendo su deber, se hicieron presentes, certificaron esta situación, levantaron un acta y dictaron las medidas correspondientes. Pero tampoco a estos, en el cumplimiento de sus funciones, se les permitió el ingreso a esa casa. En vista de tales circunstancias, por supuesto que presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República en su área de derechos fundamentales, por supuesto que actuamos ante la Defensoría del Pueblo, de manera que estos organismos, que son los llamados por ley a hacer cumplir y respetar y tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales de esta familia, como de múltiples familias que se encuentran en la misma o peor circunstancia, pues tienen que actuar como garantes de la legalidad que ha sido, insisto, vulnerada o pisoteada en este caso. De igual manera, ante el Tribunal de Ejecución que tiene el expediente, el Tribunal de Ejecución tiene como principales atribuciones la protección de los derechos humanos de las personas que están cumpliendo la condena. El Tribunal de Ejecución tiene la obligación de hacerse presente en el lugar de habitación, certificar y exigir el retiro de esa unidad policial dentro de la vivienda y simplemente que se cumpla con la orden de la juez, que es una custodia interna de la casa. Por cierto, medidas absolutamente innecesarias, y esto es un punto fundamental en el desarrollo de esta conversación de la mañana de hoy. Yo quiero dejar constancia de manera muy contundente, lamentablemente no es, o de forma lamentable no es el resultado de una conversación abogado-cliente como debería ser, sino es una conversación de manera indirecta a través de su cónyuge. Leopoldo López me pide que les comente que él no se va a fugar de allí bajo ninguna circunstancia. No existe riesgo de fuga. No hay ningún sentido, ningún elemento que justifique una actuación policial de esa desproporción como la que hemos visto en estos días, y menos aún que justifique el ingreso de comandos policiales en el interior de una vivienda donde habitan 3 niños. No existe riesgo de fuga. Lo que existe es una persona inocente, presa, injustamente enjuiciada y condenada, que tiene que ser liberada. Para mí el salario que pusieron o que están poniendo para mí no significa nada. Eso es como sale de agua. Eso no tiene significado para mí ni para nada, ni para nada, ya nada llena. Eso es nada. Que el presidente Maduro se ponga a pensar que eso para el pueblo no es nada. Estamos aquí de las 4 de la mañana viendo a ver qué hay, qué saca o qué no saca. Ahora viene todo aumento, todo aumenta. El aceite vale 200 y tanto. La harina pan, que era lo más barato, subió de precio. O sea, que el presidente Maduro se dé cuenta que esto ni que suba, ni que haga, no, que lo que tiene que hacer él, que las empresas que están así, que se fueron, que vuelvan de nuevo y que haya inversión, que es lo que necesitamos aquí. Aquí no necesitamos que no den nada, sino trabajo, empleo, no trabajo, que el trabajo está pasando, sino empleo. Eso es lo que necesitamos. El sueldo mínimo para nosotros, eso es nada. Antes nos alegraba, nos daba gusto el sueldo mínimo. Hoy en día nos asusta el sueldo mínimo, porque cobramos el sueldo mínimo y ya hoy está todo a otro precio. No puedo ni comprar la medicina que necesito. A ver, yo necesito Alpran, necesito sertralina, necesito otros medicamentos. No hay. Tengo que traerlos de afuera a un precio que no tengo real para pagarlos. ¿Usted cree que es necesario que se abra un canal humanitario en Venezuela? ¡Claro! Si no hay, están diciendo que aquí no se necesita, que aquí hay de todo. ¡Mentira! Aquí no hay nada, ni comida, ni medicina, ni seguridad. Yo lo único que cobro es la pensión, ni siquiera el sueldo mínimo. ¿Cuánto es su pensión? 349 bolívares, ¿para qué me da eso? Ni siquiera para comprar un pollo. Ni siquiera, ¿por qué? Porque el pollo lo compré en 800 bolívares la semana pasada. Cuando me vi los tres billetes, los 4 de a 100, lo que cobré 400 y pico, que fue porque nos dieron un bono. Eso no me alcanzaba a mí para comprar un pollo. A mí me dio tristeza, ganas de llorar. ¿Y cuánto tiempo tardó para cobrar ese dinero de la Un mes.
Un mes. Con un mes yo no puedo comer Maduro decía que comía 15 días con un pollo, yo no sé qué hacía él. ¿A usted le llega las cajas clave este programa? No, a mí no me llega nada de eso, porque eso se lo dan a algunas personas y a otros no. ¿Y conoce a personas a las que le han llegado? ¿En qué frecuencia le llegan? Le llegan cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Y no le alcanza para comer tampoco? No, tampoco un mes. No les alcanza un mes para comer. ¿Qué pide usted al gobierno? Al gobierno, que se vayan, que venga otro, porque yo no soy de ninguno, toditos son sinvergüenza, ¿me entiendes? Pero que se vaya que es lo peor que nos ha llegado. Pero en este momento, porque estoy comprando productos regulados, no me va a salir tan costoso, ¿verdad? Pero, ¿qué tengo que hacer para conseguir el producto regulado? Yo, siendo una persona de 66 años de edad, tengo que madrugar para poder conseguir y hacer mis colas de 3 y 4 horas para poder obtener este producto regulado, porque si no tendría que ir a comprar en los automercados a un precio muy alto, cuando yo soy una persona que vivo de una pensión y una jubilación, ¿verdad? Imagínate que yo cuando recibo mi pensión, mi jubilación, me pongo a pensar que puedo comprar yo con esto, si esto no me va a alcanzar, ¿qué hago yo con 344? Por Dios, 344 bolívares. 344 bolívares, ¿qué puedo comprar? Nada, ¿qué puedo comprar? Nada. Un pollo me está costando ahorita casi 500.000 bolos. Cuando, más de su pensión. Más de mi pensión. ¿Ah? Si voy a comprar por lo menos leche, no puedo comprar leche, porque primero no la hay, no existe la leche. Pero vamos a suponer que yo voy a comprar leche líquida, tengo que gastar 100.000 bolos para un litro de leche que me va a durar menos de 2 días. Menos de 2 días. Y yo tengo a mi cargo mi madre que tiene ya casi 89 años, y entonces imagínate, y vivimos 4 personas y realmente esto no nos alcanza. ¿Familiares suyos se han ido del país por esta misma situación? Mira, que se haya ido? Tengo un hermano que se tuvo que ir para Perú. Para poder paliar todo esto que estamos sufriendo aquí en este país. Para ayudarlos a ustedes. Sí, y de allá entonces, no, a veces nos mandan, pero a veces ellos están apenas comenzando y están haciendo comenzando, pues, porque ya hay que comenzar en cero. Venezuela es el único país donde ya lo que hacemos es aterrorizarnos e insultar a este régimen cada vez que se anuncia un aumento de salario, porque esto viene a deteriorar definitivamente nuestro poder adquisitivo. Hoy la canasta alimentaria, hasta el día de ayer, que solamente incluye los productos alimenticios para 5 familias, tiene un costo de 12 millones de bolívares. Preguntémonos entonces, y eran 98.1 salarios mínimos hasta ayer. Preguntémonos entonces de qué sirven ese 1.307.000 bolívares, que es el famoso salario integral que ellos hablan, que no es cierto, porque solo salario son los 390.000 bolívares, y ante el costo de esa canasta alimentaria. Eso es un primer elemento. Es una estafa nuevamente del gobierno, lo hacen sin ningún tipo de estudio técnico, sin convocar a los actores sociales. Cada vez que ellos tienen un bajón en el poder, un bajón como lo que sucedió esta semana con la escuálida movilización para presentar la candidatura de la pobreza, de la desnutrición, la candidatura del hambre, de la miseria, de la persecución, de la violencia y la represión, estuvo totalmente escuálida. Entonces, cada vez que eso pasa, ellos anuncian un aumento de salario. Es lo único el remedio que tienen. Y el artículo 91 de la Constitución es muy claro, señala que el salario mínimo tiene que estar en el orden del costo de la canasta básica, que por cierto duplica casi y triplica al costo de la canasta alimentaria según las cifras del SENDAS, porque hay un elemento fundamental que resaltar. Las cifras que hoy tenemos, que conocemos, son cifras de nuestras ONG, como es el caso del SENDAS, Federación Venezolana de Maestros, que es el que nos da las cifras, porque este gobierno no publica ningún tipo de cifras ni en materia de salud, y después se dedican a desacreditar a las ONG, al trabajo importante que se hacen desde Codevida, desde Provea, desde el SENDAS, desde todas las ONG que prestan apoyo para todo este tema de los insumos y las estadísticas en materia de la crisis que hoy vivimos en el país. En los bonos de carnaval, de Semana Santa, de Navidad o de nacimiento, que puede servir 700.000 bolívares para una preñadita que vaya a tener un bebé, si ni siquiera el cartón de huevo se puede comprar ya con los 700.000 bolívares. Es un engaño más, es una falacia, es a lo que nos tienen acostumbrados, pero
lo más importante es señalar que, y queremos decirlo, tenemos casi 109 protestas que se produjeron en enero, pero la semana pasada fueron 108, solamente en una semana. Y la primera categoría somos los trabajadores. Los trabajadores de Carabobo marcharon en 2 oportunidades, 60 sindicatos unidos sin distingo de ningún color partidista para restablecer la producción en 60 industrias que han sido cerradas. Maduro es responsable de la pérdida de 4 millones de empleos en el país. Y aparte de eso, ya hoy salir a trabajar con el costo que tiene el pasaje o la falta de mantenimiento de los sistemas públicos como el metro, que también tiene acoso y persecución con sus trabajadores, y el ferrocarril, es a veces imposible por el aumento del pasaje, pero nosotros contraponemos eso también. Hay el 85% de las unidades de transporte que ya no están circulando por falta de repuestos, por falta de lubricantes, por falta de una política de transporte que no ha sido respondida por el Ejecutivo Nacional y donde se sigue anunciando las mesas técnicas con los transportistas, pero tenemos una flota de más de 500 unidades de transporte Yutong que están paradas. ¿Y por qué? Porque el convenio con China se hizo definitivamente sin posibilidad alguna de mantenimiento. Así transcurrieron las informaciones más relevantes de este viernes 2 de marzo. Nosotros, por supuesto, a la expectativa de lo que serán nuevos pronunciamientos por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y todo lo que será el devenir de este cronograma electoral y los pronunciamientos que se hagan desde el Poder Electoral venezolano. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.